Bueno, Charlie, ahora sí, es el momento de bajar un cambio para analizar las diferentes alternativas de nuestra realidad, de nuestra actualidad. Antes hablamos con una víctima arrollada por ese auto. En primera persona, como decimos siempre, los protagonistas de cada una de las noticias cuentan justamente su noticia, su caso, la información y la analizamos. Y también analizamos todo con especialistas. Ahora cambiamos de tema, pero es el turno de Ismael Lofeudo, abogado consultor especializado en derecho informático, fraudes y protección de datos. Tenemos el privilegio de tenerlo en este equipo y cada tanto lo molestamos para entender un poco la actualidad. Doctor Ismael Lofeudo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a Guillermo y a todo el equipo de Sala de Situación. Un placer. Grande, Ismael, gracias por estar con nosotros de nuevo. Qué temas complejos que atravesamos las últimas semanas, más que nada los últimos días. Sabemos que de lo que vamos a hablar es profundo, es largo, incluso para un congreso, es para una facultad de periodismo, de derecho también, y es un gran debate y son análisis muy delicados, temas muy delicados los que se dan. En este episodio, todo lo que vino atrás del audio de Karina Milei, ¿no? El fallo ahora nos vas a explicar qué es la censura previa, ¿no? Porque ahí empezamos a hablar de los derechos humanos, empezamos a hablar de los derechos de la información, la base incluso de la democracia, ¿no? Esto de prohibir difusión en el contexto de una investigación, empezamos a hablar del espionaje, todo lo que ya sabemos que trajo aparejado el audio, supuesto audio, de la secretaria de la presidencia de Karina Milei. ¿Qué es la censura previa, Ismael? Bueno, la censura previa implica la prohibición de expresar una opinión o brindar una información, difundir una información en la prensa, ¿sí? Dictada de forma previa a esta difusión. Entonces, nuestra Constitución garantiza el derecho a expresar las ideas por la prensa sin que esto pueda ser prohibido por un juez. Y esto también está receptado en distintas convenciones internacionales de derechos humanos, claro. la Americana de Derechos Humanos y distintos pactos internacionales que tienen jerarquía constitucional. Está prohibido en nuestra Constitución ejercer censura previa, pero como todos los derechos, esto no es absoluto. Y una de las cosas interesantes que viene de la mano de todas estas cuestiones de lo digital, las redes sociales y la viralización, si vos me permitís, Sebastián, Sí. es que la propia Corte ha dicho, y está citado en el fallo Milei, que hay que tener en cuenta que la viralización a través de las nuevas tecnologías genera una expectativa de justicia inmediata también en la población. Claro. Y entonces ese derecho a difundir información tenía que ser tratado, podía tener algún límite en el caso de que pueda ser difundida información que forma parte de una investigación judicial, eso genera ansiedad en la población, eso también en algún punto genera mayor presión sobre la justicia de una solución inmediata que no es así, porque un proceso judicial tiene distintas garantías. Entonces, bueno, eso también tenía que ser sopesado al momento de evaluar casos en los cuales podía ser prudente no difundir cierta información. Claro. Ahora me quedo con parte de lo que dijiste primero, obviamente que está prohibido por la Constitución, la censura previa. Sin embargo, en este caso, no sé, la resolución de Alejandro Marianello, el juez civil y comercial, que le concede esa cautelar a la Secretaría de la Presidencia y para que se cese justamente la difusión de estos audios. Y hay quienes, ahí estuve leyendo, hay abogados que dicen, bueno, pero que no sabe de derecho justamente este juez. Y ahí empezás a debatir. ¿Por qué se da finalmente esta resolución del juez? Bueno, es una cautelar, ¿no? Es una solución temporal, Claro. sin extensión temporal, es decir, tendría que decir por cuánto tiempo, Sí. no lo dice. El juez cita un montón de jurisprudencia vinculada con la libertad de expresión Sí. y la prohibición de censura previa, pero luego dicta su resolución prohibiendo la difusión de estos supuestos audios, siempre digamos, hablando de un audio que no se conoce y basándose en un pedido de la Secretaría de la Presidencia que dice que van a difundir audios de ella y se anunció la difusión de audios que sostiene que fueron grabados en un entorno privado o que Claro. probablemente pudieran haber sido grabados en un entorno privado, en la casa de gobierno, con lo cual podría haber información sensible para el Estado.
y solicita que se ordene el cese en su difusión o que no se difundan. El juez hace lugar como medida cautelar que no se difundan, teniendo en cuenta el daño posterior, el daño que podría generarse su difusión, Claro. y que demorar su difusión no generaría tanto daño como su publicación. Acá hay una cuestión, y es que el audio, a ver, la prohibición es difundir el audio, no opinar del tema, no expresarse sobre el tema, no hablar sobre el tema. Sí. Acá lo que se está prohibiendo es difundir un audio que aparentemente fue grabado o fue obtenido de forma ilegal. Entonces, no está controvertido totalmente el derecho a expresión. Sí. Es difundir determinada documentación que ha sido obtenida de forma ilegal. Sí, es complicado, porque además entiendo que no es una escucha telefónica, ¿no? Es un audio en realidad, no sabemos con qué dispositivo grabado. Es muy complejo, porque ¿cómo haces, no? Estás ahí en el medio entre es verdad que las consecuencias pueden ser peor. Lo ideal, ¿qué sería acá? Que, bueno, ok, que la justicia, se prohíbe esa difusión, pero que la justicia se haga de ese audio para justamente abrir una nueva causa de posible corrupción, porque digo, si están prohibiendo tal audio es porque está tapando información delicada que puede ser peor aún de lo que es la publicación de un audio. Sí, o que se evalúe si la medida estaba justificada y que se autorice su difusión posterior. Claro. Bueno, y ahí nos metemos ahora, ya... Fíjate, Sí, dale vos. No, fíjate cómo esta cuestión de la generación, la duda que se plantea acá es si el audio es real o no, si ha sido manipulado, si es generado con IA, y este miedo que empieza a circular en la sociedad y entre los periodistas, supongo, de si la información es real, ¿no? Porque la IA está generando imágenes, videos y audios cada vez más difíciles de distinguir. Sí, y viste que ahí yo estaba dando vuelta de página también en el tema y me quería meter en esto, ¿no? Porque ya el extremo es pensar que fue provocado por la inteligencia artificial, ¿no? Que alguien metió mano, listo, y ahí está el audio. Vemos videos, muchos son a las claras con inteligencia artificial, otros no. Escuchamos audios, vemos textos. Y ahí, bueno, ahí es donde me parece que ya va más para este lado periodístico, ¿no? Hasta dónde nosotros podemos confiar en esto. Yo creo, una humilde opinión, es muy bueno lo que está, a ver, es feo, es grave, pero al fin de cuentas, lo que está ocurriendo está haciendo pegar toda la vuelta, y volver al punto inicial de la credibilidad y cómo tiene que trabajar un periodista en la confirmación de un dato, en las fuentes, en lo básico que nos enseñaron hace muchísimo tiempo para ser periodistas, cómo se consigue una información, y que no cualquiera puede informar, que las redes sociales ya empieza a ser algo que no es para creer. ¿Cómo desde el derecho, cómo se está viviendo esto? De que ya ahora es infinito lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, y la gente ya no se come cualquier galleta en realidad. Empieza a ver que es mucha la información falsa que está dando vuelta. Sí, es así. Bueno, uno lo ve reflejado este uso de información falsa y la falsificación de información en todo lo que son maniobras de fraudes, estafas, falsificación de información de personas, suplantaciones de identidad. Y un poco estos principios que vos mencionabas del periodismo son los que uno trata de citar con el conocimiento limitado que uno tiene porque no es periodista, pero me parece que ahí está el rol fundamental del periodismo hoy en día. Son los que se encargan de chequear las fuentes y validarlas, porque las redes sociales están llenas de información falsa. Y uno también está dando estas recomendaciones de, bueno, no difundamos todo lo que nos llega, verifiquemos, chequemos la fuente, vayamos a la información, analicemos si es real, porque las noticias falsas se generan para una multiplicidad de fines, y constantemente me llegan avisos o publicidades de personas que me preguntan, mirá, Ismael, ¿esto será cierto? Acá aparece fulanito, esta persona recomendando una inversión, recomendando comprar acciones de acá, de allá, y claro, usan los estafadores esta información falsa, y no está el hábito en el usuario que está metido en esta vorágine de mirar información de redes sociales y consumir mucha información junta, el hábito de chequear la fuente. No, claro.
Y ahora, Muchas veces yo le pregunto dónde lo viste y no me saben identificar dónde lo vieron. claro, lo vieron y le quedó. Lo peor de todo Claro. es que, ¿cómo haces? Está bien, podemos corregir las maniobras y el periodista vos vas a estar más afilado como abogado para elaborar ese tema, que alguien te consultó. Yo como periodista voy a estar más afilado que nunca. Pero el que consume eso, el televidente, el escucha, lo que sea, no se lo sacás de la cabeza. Es información que ya se le metió y que, aunque sea inconscientemente, es la que quiere escuchar. La famosa noticia deseada que se le instalaron. ¿Cómo hacer ahora para sacársela y contarle que eso no es así? ¿Cómo bloqueás toda esa información falsa? No, bloquear no sé. Sí hay que tratar de educar al lector, a la ciudadanía, para que tenga una visión crítica de lo que lee y que tenga en cuenta, por ejemplo, todas estas cuentas falsas, anónimas que hay en redes sociales, Claro. y tenga conciencia de que lo que se ve en redes sociales es en gran parte artificial. Sí. En X está lleno de robots automatizados que generan tendencias falsas, que se comparten noticias entre ellos, que se comentan. Es un negocio también para los que los implementan, porque los monetizan en un punto. Claro. Y hay que educar a la población sobre esas cuestiones, ¿no? Sobre que lo que se ve en las redes sociales es en gran parte una gran burbuja y que no tiene mucho de realidad atrás. Entonces hay que tratar de que sigan a fuentes en redes sociales, fuentes jerarquizadas, personas que tengan trayectoria, que sabe que son reales, que tengan nombre, apellido y que verifiquen la información que comparten. Y así todo, esto es una patada interna para el periodismo, así todo, hay personas, seres humanos que tienen nombre y apellido y que igual publican lo que quieren. Pero bueno, eso es otro tema nuestro, periodístico. Sí. Ahora, consulta, recién decía los robots automatizados. ¿Esto es real, es literal lo que está diciendo? O yo me imagino gente abocada a analizar un poco y generar esa falsa información, no te digo desde un centro de monitoreo con muchas computadoras y todos escribiendo algo, pero no automatizado. ¿Vos me querés decir que realmente con inteligencia artificial, por ejemplo, ellos pueden generar un texto, publicarlo y generar toda esta bola de mentira? Sí, con inteligencia y sin inteligencia artificial. Qué bárbaro. Sí, hay personas que manejan muchas cuentas, las vinculan entre ellas, compran cuentas con muchos seguidores que no estaban vinculados, como para tener cuentas que parezcan de personas reales. Claro. Eso se hace mucho tiempo. Sí. Y se generan tendencias de esa forma en redes sociales y se paga hay empresas de marketing que manejan tendencias de mercado, tendencias en redes y posicionan uno u otro discurso. Sí, eso es una industria. Claro. ¿Y dónde y lo legal ahí cómo juega a ver, no sé si el Código Penal o cómo... Porque esto es un gris. ¿Hace cuánto que estamos en un gris? Hace 10 años más o menos que caemos en puntos desde la virtualidad y el uso de las computadoras y las redes sociales, donde es delito, no es delito. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, ahí está, ¿eh? Es el gris y estamos viendo entre estas sentencias que tuvimos recientemente, también la del otro chico que demandó al presidente por un posteo en redes sociales, Sí, estamos viendo cómo estos temas de redes sociales empiezan a ser abordados por la justicia. claro. También tuvimos una sanción en Rosario contra un abogado que usó inteligencia artificial y citó fuentes falsas. Estamos viendo cómo estas cuestiones de la IA y de las redes sociales empiezan a cobrar mayor relevancia en la justicia y en algún momento esto va a tener que ser regulado. Ahora se le está dando más atención al cuidado de los menores, por ejemplo, los temas de centrales de apuestas, Sí. cuidar a los menores de las apuestas, también del uso excesivo de los dispositivos, pero estas cuestiones vinculadas con las redes sociales y empiezan a ser analizadas por la justicia. Y es un gris, sí, esto de posicionar discursos, pero tal vez dentro de poco esto tenga que ser identificado. Algunas tendencias algunas tendencias que regulan influencers obligan a los influencers a avisar cuando están promocionando algo, por ejemplo. Era muy común antes ver los videitos de los influencers que se probaban cosas Sí. o que mostraban ropa. Bueno, ahora tienen que avisar que eso es un aviso comercial. En algunos países hay regulación específica en relación a esto. Lo tienen que formalizar. Tiene que ¿Lo tienen que decir ellos mismos o con un cartelito abajo? Claro. ¿Cómo lo hacen? Sí.
en países como en Chile, por ejemplo, esto es obligatorio. Ellos tienen que avisar que están haciendo un comercial. Claro. De hecho, en redes sociales antes no aparecían un cartelito cuando el tweet era pago o promocionado, o el posteo era promocionado. Sí, Ahora en X sí aparece el promocionado. está bueno, claro. Está habiendo algunos cambios. Primero los empezamos a ver en la industria y ahora ya empezamos a tener sentencias judiciales donde los jueces hablan del valor de un verificado o no verificado en un tweet, Mirá. o si en un posteo, ¿no? O si cambia o no el valor jurídico de ese posteo. Sí. Así que se está avanzando en ese sentido. Qué bárbaro. Y por último, vos sabés que hablamos hace un tiempo también con un especialista acerca de las modalidades delictivas. Acá ya nos vamos al reo, al delincuente común, ese que sale a robar, y bueno, estos casos que cubrimos todas las semanas, lamentablemente. Y que con el tiempo, claro, la mano de obra se va a ir virando, se va a ir yendo para, obviamente, el robo en lo virtual, las estafas, el robo de dinero, obviamente, a partir del vaciamiento de cuentas, ¿no? Y no tanto del el arma y a punta de pistola te sacan todo lo que tenés encima. Eso es una transición que va a ir por muchos años en realidad, y van a seguir existiendo los delincuentes que roban el auto a la familia que está saliendo de su casa en ese momento. Pero vos pensás que con el tiempo, por ejemplo, vos que estás más en esta materia, va a ir el delito se va concretando cada vez más en ese campo virtual, o en realidad no, va a convivir ese delito virtual, esa estafa porque había como una idea de que ahora el delincuente, el que está en la cárcel y aquel que está en la calle va a tener que aprender un poco también de cómo manejarse en las redes sociales, cómo empezar a hackear y robar desde ese lado, y ya no con un arma de fuego en la mano. Bueno, Sebastián, en la pandemia les dieron celulares Sí. y se armaron call centers enteros para ciberestafas en cárceles, Sí, en ahí creció pabellones. muchísimo, fue tremendo. Entonces, la delincuencia se ha organizado alrededor de las estafas a través de medios digitales desde hace años. Los montos defraudados son enormes, de miles de millones. Las denuncias son constantes en las fiscalías y en las comisarías por estafas. No tengo duda que el mayor monto defraudado y estafado y robado es por medios electrónicos. Qué bárbaro. En la calle quedó el delincuente el fisura, ¿no? El de que poca está, monta, claro. el de poca monta, o el que está bajo efecto de algún estupefaciente, alcoholizado, pero los otros se organizan en bandas y cometen delitos a través de medios electrónicos, que es donde sustraen montos millonarios, engañando a las personas. Por eso no hay que atender llamadas no deseadas y no cliquear en ningún aviso que nos llame la atención, ni en Facebook ni en Instagram, porque son los que usan como el gancho para atraernos. Qué loco, ¿no? Porque, y esto se ve reflejado en que antes realmente, allá por el 2000, 2005, la modalidad delictiva de todos los días era, me acuerdo, la salidera bancaria. Obviamente ya no hay dinero que salga en plata, en papel, así nomás por un cliente particular. Y puede haber una salidera de una cueva, plata no blanqueada. Entonces, bueno, ahí hay un dato certero, pero son casos muy aislados, ¿no? Y el robo de los blindados, ¿te acordás? Antes el movimiento de la plata era constante, ahora es otra historia. La mayoría de las víctimas de las que vos recién anunciabas tienen que ver con particulares o empresas. Ya se le meten en las empresas, me imagino igual una empresa tiene su prevención, tiene sus especialistas también en el medio, ¿no? Ambos, bueno, la mayor cantidad son particulares por una cuestión de que hay muchas más personas que empresas, Claro. pero sí, también pasa con las empresas porque no tienen los mecanismos de prevención o no se capacitan o Claro, le dan claro. el manejo de las cuentas o del celular a una persona que no sabe, no tiene las medidas de prevención adecuadas en las cuentas, y caen en alguno de estos engaños. También, a ver, en la empresa puede ser que llamen a alguno de los responsables y esté con mil cosas en la cabeza y saturado y recibió un llamado y se asustó y dio las claves, o puede pasar también. En las empresas en general hay una infección de las computadoras. A la empresa se le infecta con un correo electrónico Sí. y cuando abren el correo electrónico se infecta la computadora y Te a roban través todo. de esa infección, en ese virus que se inserta en las computadoras, se les hace aparecer una pantalla falsa de blanqueo de claves bancarias y Chao. ahí les roban las claves bancarias.
Eso es muy habitual porque en las empresas trabajan más con computadoras. Y la verdad que no es algo habitual implementar mecanismos de seguridad serios y seguros para cuidarse de eso. Mamita, Es una gran falla en las empresas. sí, no, y los hackers del laburito que tienen. Ujú. Bueno, Ismael, dejo la pregunta abierta para la próxima. Roblox y otros juegos donde los niños generalmente juegan mucho, más allá de hablar de los pedófilos y aquellos que están el grooming y todos los que están ahí pendientes para captar niños, para cometer delitos sexuales. Ujú. eh, la delincuencia esta de la que venimos hablando, el estafador, el que te vacía una cuenta, una banda puede comenzar por esas plataformas donde hay niños y a partir de ese niño empezar a robar información de una familia o de una empresa. Te dejo la pregunta abierta, si me das el ok y si vos estás en tema, lo charlamos la próxima, ¿eh? Dale, lo charlamos la próxima. Gracias, Ismael. Un fuerte abrazo, como siempre, te agradecemos para que nos, bueno, nada, por aclararnos todas estas. Nos cuesta mucho a nosotros todavía, que venimos de hace muchos años hablando del delito común y cuando hay que estar en realidad ya con los ojos abiertos en las redes sociales, en lo virtual, para no caer no solo en la falsa información, como decíamos al comienzo de la nota, sino también de ser víctimas de un delito, ¿no? Un fuerte abrazo, Ismael. Así es. Abrazo grande. Ismael Lofeudo, abogado, consultor especializado en Derecho Informático, Fraudes y Protección de Datos aquí en Sala de Situación. Búscanos en Instagram. Somos